Don Miguel, ¿por qué Fernando VII? Bueno, verán. Fernando VII estaba prisionero y el trono lo había usurpado José Bonaparte, hermano de Napoleón. Y no se trataba de estar en contra del rey de España, sino por el contrario, de buscar equidad y justicia para todos. Y la respuesta del pueblo no pudo haber sido más entusiasta y decidida, ¿no? Claro, yo nunca lo puse en duda. Yo sabía que cuando convocara a los mexicanos para luchar por la libertad, ellos iban a responder como un solo hombre. Y ya lo vieron. Miles y miles de campesinos acudieron con un machete, con una hoz, con piedras, como fuera. Era tanto el deseo de alcanzar la libertad soñada y tan lejana. Y díganos, padre, ¿por qué enarboló usted un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe? ¿Que no era mezclar cosas distintas entre sí? Yo mismo era un gran creyente. Y creo que el hecho de que haya llegado la Madre de Dios a través de la Virgen de Guadalupe, pues es un gran acontecimiento. La Virgen de Guadalupe es la imagen de la patria, independientemente de las creencias religiosas. Regresando al levantamiento armado, don Miguel, usted no era un militar. Sin embargo, los inicios de la Guerra de Independencia fueron victoriosos. ¿Cómo lo logró? No fui yo. Fueron los militares. Allende, Aldama. Pero el genio militar no hubiese logrado nada sin la participación unánime de la gente. ¿Usted piensa que Ignacio Allende fue la figura principal de la lucha de independencia? Ustedes deberían saber quién fue el militar más importante en la Guerra de Independencia. ¿Quién fue el genio que lograba planear una batalla y alcanzar la victoria? Si me permiten, ¿no? ¡José María! Padre. Padre Hidalgo. Morelos. Qué gusto verte de nuevo y estar a tu lado. Igualmente. General José María Morelos y Pavón. A sus órdenes. Bienvenido, señor, es un honor. El honor es mío, por favor. Mi nombre es Martín y quiero presentarle a Citlali, gran admiradora suya. Sentados, por favor. Gracias. Pues parece que vamos a tener una charla muy interesante con los dos próceres más importantes de nuestra lucha libertaria. Y además, aclarar algunas dudas, ¿eh? Hablando de dudas, ¿es verdad que ustedes, aún siendo sacerdotes, tuvieron hijos? Está bien. Yo nunca tuve hijos. Y así se lo confesé al sacerdote antes de mi fusilamiento. De haber mentido, no hubiera logrado mi salvación. ¿Y usted, general? Yo sí tuve hijos. 3 específicamente. Con una mujer maravillosa a quien amé mucho, Brígida Almonte. Ahora, debo de decir que yo no falté a ninguno de los protocolos de la iglesia. Cuando yo entré al seminario, ya tenía 25 años, mis hijos ya habían nacido. Sí, era todo un baquetón. Otra cosa, general. ¿Por qué en su fe de bautismo aparece usted como español? Sí, tengo que decir que a mí me parece muy curioso eso. ¿Tú, como español? ¿Qué? ¿No ves mi color? No, mis padres creyeron que como español me iría mejor en la vida. Hay que ubicarse en la época para entender bien las cosas. En ese momento, los criollos no éramos muy bien vistos, no tanto como los mestizos. ¿Cómo se conocieron ustedes? Bueno, yo era rector del Colegio de San Nicolás en Valladolid. Que hoy lleva por nombre Morelia, en honor precisamente del general Morelos. ¿Volvieron a verse después del Colegio de San Nicolás? Sí, claro, por supuesto. Ya en plena rebelión, nos vimos en Chad. Claro. José María se acercó al ejército queriendo ser capellán. Capellán del ejército, que no es lo mismo a lo que salí siendo. General de los ejércitos del sur, imagínense ustedes. Sí, por supuesto, bueno, es que yo leía en sus ojos toda la intención. Sentía en Morelos que él estaba comprometido con la causa. Y además yo intuí ese genio militar. Gracias. Y no me arrepentí. ¿Fue idea suya la de formar un congreso? No. Fue idea del padre Hidalgo, precisamente. Él me pidió que lo hiciera lo más pronto posible. Así es. Yo soñaba con un congreso que dictara las nuevas leyes para beneficio de todos los mexicanos. Desterrar la pobreza,
evitar el saqueo de nuestra nación que fuera a quedar en unas cuantas manos. Promover las industrias, proteger las artes y también la distribución equitativa de la riqueza. Fue en ese congreso donde usted dio su famoso discurso llamado Sentimientos de la Nación, ¿no es así? Efectivamente, yo hablé mucho con los diputados sobre la igualdad. El padre Hidalgo ya había abolido la esclavitud, que era una infamia, pero todavía faltaba igualdad de derechos, credo, raza, que no todo estuviera favorecido para las testas coronadas. Padre Hidalgo, la historia también lo juzga a usted como un mal estratega militar. Bueno, la verdad yo no sabía nada de planes de guerra ni tácticas militares. Por eso me rodeé de excelentes militares, como José María. Siempre supe que había cometido muchos errores que pusieron en peligro el movimiento de independencia y sus principios. Bueno, por supuesto que se cometieron errores, que usted cometió errores, pero por lo que entiendo, a fin de cuentas triunfamos. Y eso fue gracias a los talentos militares de ese momento, Hermenegildo Galeana, los Bravo, Vicente Guerrero. Hablando de sus colaboradores militares, padre Hidalgo, ¿es verdad que usted tuvo grandes diferencias con Ignacio Allende? Allende. Efectivamente. Durante las primeras batallas, el pillaje y las matanzas que realizaban las tropas que estaban ganando, me creó muchas discusiones muy serias con él. Él opinaba que mis descabellados planes darían al traste con la guerra de independencia. Conjuró en contra de mí, trató de matarme y, bueno, tuvo que conformarse con haberme despojado tan solo del mando en Aguascalientes. No lo juzgo. Tenía razón. Yo debí haberme conformado con solo haber encendido la mecha de la insurgencia y después convertirme en un espectador y dejarle eso a los militares, a quienes conocen el arte de la guerra. No. Esos mismos militares lo nombraron jefe supremo, comandante en jefe. ¿Y por qué 3 sacerdotes, ustedes 2 y Matamoros, ocuparon los cargos más importantes en una guerra que fue tan sangrienta? Bueno, es que en la época de la colonia, los jóvenes con aspiraciones o se metían al ejército o ingresaban al seminario. Entonces ustedes no siguieron ese camino por vocación, sino por conveniencia. Mire, Martín, a los 25 años yo me di cuenta que o seguía uno de esos dos caminos o iba a sufrir mucho. Además, un pariente había dejado una cuantiosa fortuna, o al menos una muy decente herencia, para aquel de la familia que se dedicara al sacerdocio. Así entré al seminario. ¿Y usted, don Miguel, también lo hizo por conveniencia? No. Yo sí tenía una firme vocación religiosa, al igual que mi hermano Joaquín, quien fue cura de Dolores, hasta su muerte. Lo que llama mucho la atención, señores, es que siendo ustedes sacerdotes tan respetados y venerados, los realistas no hayan tenido empacho en mandarlos al paredón. Hicieron bien. Para ellos nosotros éramos sediciosos, revoltosos, gente que destruía la paz. No, general, don Nicolás Bravo perdonó la vida a 200 militares realistas. Bueno, sí, Nicolás Bravo era sentimental, yo no. Y no se puede ser sentimental en la guerra. Hablando de sentimientos, ¿es verdad que cuando usted estaba en el paredón demostró un gran miedo?